Por medio de esta videoclase, vamos a conocer las preguntas que debemos realizarle al cliente al momento de preparar su declaración de impuestos. Este es José Práctica. Él acaba de recibir su forma W2. José quiere hacer su declaración de impuestos y se dirige a la oficina del preparador. José le entrega su forma W2 al preparador, pero el preparador tiene preguntas por hacer para saber cuáles créditos puede recibir José. Vamos ahora a practicar con las preguntas del formulario 13614 para que vayamos conociendo el procedimiento de entrevista al cliente. Durante el proceso de entrevista, el preparador le irá haciendo las preguntas a José mientras ingresa los datos en la computadora. Para hacer el ejercicio, vamos a ir completando el formulario en el orden que aparecen las preguntas. Este es el formulario de entrevista que utiliza el IRS. Por medio de este, vamos a conocer cuáles son los datos primordiales requeridos para realizar una buena declaración de impuestos. Comenzamos con la sección donde se indican inicialmente lo que requerimos del cliente. Nos pide la información tributaria. Estas son las formas de ingresos de los clientes como la forma W2, forma 1099, forma 1098 y forma 1095. Además, necesitamos para cada persona incluida en la declaración ver y conservar una copia de las tarjetas del Seguro Social o el ITIN en caso de no tener Seguro Social. También se requiere conservar una copia de la identificación del contribuyente o contribuyentes en caso de estar casados declarando con el cónyuge. También se requiere conservar información adicional de los hijos dependientes por los cuales se está recibiendo créditos reembolsables. Para estos dependientes es útil pedirles cualquiera de los documentos siguientes: comprobantes de escuela, comprobantes de vacuna, actas de nacimiento o cualquier otro documento que demuestre la existencia de estos niños en Estados Unidos. Esto lo hace el IRS debido a que en el pasado se pagaban créditos por hijos que realmente no estaban en el país o no estaban viviendo con sus padres y por lo tanto no cumplían con el requisito de residencia, el cual dice que el dependiente debe haber vivido más de 6 meses con los padres. En esta parte se pide la información personal de los contribuyentes. Estos son nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y ocupación. El IRS clasifica a los contribuyentes en dos categorías, ya sea ciudadanos de Estados Unidos o residentes extranjeros. Como residentes extranjeros tenemos al que posee una tarjeta de residencia permanente, también conocida como Green Card, y al que no tiene una tarjeta de residencia permanente, pero cumple con la prueba de presencia sustancial del año calendario. Debido a la complejidad del tema de la presencia sustancial, esto lo veremos en una clase aparte. Otra información requerida es la de las casillas 6 y 9. La subsección A pregunta si es estudiante a tiempo completo. Esto es con la intención para saber si califica al crédito reembolsable estudiantil de la Oportunidad Americana. La subsección B es para saber si está incapacitado, si está ciego o ambos. Las personas mayores de 65 años y ciegos o discapacitados obtienen una cantidad adicional a la deducción estándar. La pregunta 10 se refiere a cuando el contribuyente o su cónyuge pueden ser reclamados en la declaración de otra persona. Esta pregunta se hace debido a que en este caso la deducción estándar será menor y no podrán obtener el crédito por ingreso de trabajo conocido como EIC. La pregunta 11 se refiere cuando uno de los contribuyentes o los dependientes ha sido víctima de robo de identidad. En tal caso, el IRS les asigna un número de PIN de 6 dígitos de protección de identidad. Este número es enviado por el IRS una vez que se ha aplicado por este. El número es diferente cada año. La parte 2 se refiere al estado civil del contribuyente. Aquí te indican que las parejas pueden estar viviendo juntas en relación de hecho, pero mientras no están casadas, son consideradas para fines tributarios como no casados. Para finalizar la parte 2, incluimos la información del dependiente, con sus datos como fecha de nacimiento, parentesco, tiempo vivido en casa, residente de Estados Unidos, Canadá o México, estado civil, estudiante o incapacitado. Esta otra información es para clasificar el tipo de dependiente entre pariente calificado e hijo calificado. Estas preguntas son para ver si el dependiente cumple con las pruebas de parentesco, residencia, ingresos y manutención. La parte 3 está asignada para darle a conocer al preparador todos los posibles ingresos que el contribuyente pudo haber recibido. Hay que preguntarle al cliente dónde trabajó, si recibía cheque con deducciones de impuestos o trabajaba independientemente y recibió formas 1099 misceláneos,
También es importante preguntarle si recibió beneficios por desempleo, si ganó la lotería o si obtuvo ingresos de algún juego de azar, como por ejemplo ganancias de casinos. Todos estos 15 artículos que aparecen aquí representan ingresos y es importante saber si el cliente recibió alguno de estos, ya que si no lo reporta, el IRS le enviará un ajuste a sus ingresos y, en algunos casos, hasta una multa por no haberlo reportado. La parte 4 se refiere a los posibles gastos que el cliente puede deducir de sus ingresos. Estos 8 artículos le pueden ayudar al cliente a reducir la carga tributaria, siempre y cuando califique para estos. La parte 5 es informativa y se utiliza para conocer hechos relevantes que hayan podido suceder en el año tributario. Estos hechos pueden ser de ayuda al contribuyente en relación al reembolso, pero en muchos casos también le pueden afectar al incrementar el impuesto a pagar. La página 3 es la continuación de la parte 5, solicitando más información relacionada a la declaración. Hemos terminado con el formulario 13614, el cual es utilizado por el IRS como hoja de entrevista. Las preguntas 7 a la 14 son solamente para propósitos estadísticos y no son relevantes a la entrevista que le haces al cliente. Con este formulario practica la entrevista que le harás al cliente, ya que de esto depende realizar una buena declaración. Además, no querrás verte titubeando delante del cliente al no saber las preguntas que le vas a hacer. Al final de este formulario encontrarás una hoja de consentimiento de divulgación de los datos del cliente. Este formulario se explica más a fondo en el material escrito de la lección. Cuando utilizas el software del Centro Latino para realizar las declaraciones de impuestos, este software automáticamente te crea los formularios de consentimiento y de uso, los cuales son normalmente utilizados cuando solicitas servicios bancarios para tus clientes. El tema de los servicios bancarios lo tocaremos en una lección por aparte.